Gracias, Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién se nos opondrá? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Santo, tú eres santo Dios. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios. Digo conmigo, Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Digo pueblo, Dios eres, estás en lo alto. Dios, tú nos sanas. Oh, mi Dios, una vez más, Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay nadie como Él. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios, mi Dios. Aleluya. We love you, Jesus, and we praise you. Brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad. Nos levantará. El polvo nos levantará. No hay nadie como tú. Dios eres grande, Dios eres fuerte, estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso, mi Dios,
reciba. Santo, santo, santo. Gloria a ti, Señor. No hay nadie como Él. No hay nadie. A Él sea toda la honra y la gloria, Señor, Señor. Bienvenido, Iglesia Cristo Viene. Y si nos visitas por primera vez, pues bienvenido. Esta es la casa de nuestro Padre Celestial. Aquí nos te damos la bienvenida aquí a Baytown, Texas. Gloria a Dios. Dios tiene algo muy bueno para ti el día de hoy y nos da gusto que nos acompañes. Y de igual manera les tendemos la invitación a todos aquellos que nos miran a través de nuestros medios de comunicación, sea por YouTube, internet, cualquier canal de televisión, sea aquí en Estados Unidos o en México. Te digo que si visitas algún día estas tierras, visítanos. Estamos en el 400 Cedar Bayou de Baytown, Texas. Te esperamos y mira esta congregación. Listos, estamos aquí para recibir la palabra y alabar al Señor y te damos la bienvenida. Amén. En Mateo capítulo 13, versículo 44, versículo que ya conocemos de memoria de seguro para este tiempo, dice así la pequeña porción del versículo, no está completo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Diga conmigo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Cuando nosotros escuchamos de tesoros, podemos identificarlos según hayamos crecido, lo que nos haya informado de pequeños. Cada quien tenemos una idea diferente, posiblemente. Yo recuerdo que cuando mencionaban tesoros siempre pensaba en aquellas personas que enterraban los tesoros en unos cofres, y ahí se encontraban diferentes clases de metales o de diamantes o vamos a ir monedas, etcétera, collares, perlas, dependiendo del tesoro. Cuando hablamos del tesoro del reino de los cielos, si nos damos esa idea de un tesoro que se compone o está compuesto de muchísimas prendas o reliquias o metales, podríamos asumir que en el tesoro de el reino de Dios se encuentra toda clase de bendiciones, hablando de salud, de paz, de prosperidad, todas las cosas que Dios ha creado para que sus criaturas disfrutemos de la vida abundante que Cristo nos revela. De manera que el tesoro en sí, podríamos usar el término, creo que no estaría muy lejos en la interpretación de que el tesoro es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios se encuentran todas las demás bendiciones que usted y yo podamos disfrutar aquí en la tierra o necesitemos. Sin embargo, el tesoro, mientras no se abra el cofre, por usar esa idea, no podemos ver nada de lo que se encuentra dentro. Así es la palabra de nuestro Dios. Mientras no tengamos la revelación, no se corre el telón o la cortina, no podemos ver nada de lo que existe en él. Y si no lo podemos ver, muchos más difícil será que lo podamos usar o disfrutar. Cuando vemos en el versículo que le dimos lectura, encontramos esta expresión, y usted y yo tenemos que ponerle un poco de atención y ser un poco de curiosos en el asunto y escudriñar esta palabra, porque en ella la Biblia nos dice que nos parece que encontramos la vida. Amén. En el Evangelio de San Lucas, el maestro dice estas palabras en el capítulo 2, versículo 32, que estará apareciendo en la pantalla: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. ¿Qué expresiones del maestro? No temáis. Ahora, ¿por qué uso ese término? Bueno, era un grupito pequeño los que andaban con Jesús. ¿Lo dijo solamente por ellos? Porque eran solamente 12, vamos a decir en la mayoría de los casos, póngale que sean 120 los que vienen ahí con él, que son los que encontramos en el aposento alto. Cualquiera que sea la idea, en el momento era un grupo pequeño. Pero no creo que Cristo solamente dice esas cosas, aunque en ese tiempo lo mencionó dirigiéndose a ellos. Pero la palabra de nuestro Dios es viva y incorpora toda la creación y en todos los tiempos, ¿sí? De manera que en sí también está diciéndonos a nosotros, los creyentes siempre somos, comparados al resto de la humanidad, un número pequeño. Somos una minoría si hablamos en cuestiones de porcentajes.
Pero el Señor nos está dando una palabra de aliento, una palabra de motivación. No temáis, manada pequeña, refiriéndose a un grupito de ovejas, porque a vuestro Padre, que es el creador del universo, le ha placido, diga usted, a mi Dios le ha placido darnos el reino. Amén, el reino. Y no es un reino temporal. Todos los reinos son temporales. Todas las potencias mundiales que han existido son temporales. Creo que la historia nos enseña que ha durado más tiempo en eminencia ha sido el Imperio Romano, que duró por allí, según los historiadores, máximo 500 años. Estados Unidos todavía no cumple un siglo en ser una potencia, pero todos los imperios y reinados dejan de existir. El que nuestro Padre le plació darnos a nosotros es eterno, es para siempre. Lo podemos disfrutar ahorita al presente y lo podremos disfrutar por toda la eternidad. Un reino eterno que no adquirimos por fuerza o por conocimiento o porque nosotros hayamos sido inteligentes. No, porque a nuestro Padre le plació dárnoslo. Amén. Cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfesos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, hay muchas expresiones muy hermosas que nos deben de alentar como creyentes. Y dice así en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. El Dios y Padre de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Muy bien, ahí lo dice. Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuántas? Con toda. Y lo dice en términos singular. ¿Por qué? Porque en toda es cuando habla del pecado. Cuando habla del pecado original va en término singular y no en término plural. Pecados que son los que a veces nosotros cometemos cuando nos apartamos del Señor o no obedecemos al Señor. ¿Por qué en término singular? Porque en término singular se encuentran todas. Se encuentra todo, es el núcleo, es el centro. Dentro de ese reino se encuentran todas las cosas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Va a decir, en el cielo, déselo a nuestro Dios. La palabra celestiales no solamente incorpora el cielo, pero realmente se está refiriendo a las autoridades que están en lugares altos. En los tiempos antiguos, cuando hablaban de un gobierno, el que tomaba los montes era el que señoreaba sobre los planos, sobre las planicies. De manera que cuando se refiere a celestial está refiriéndose en los lugares altos, en los lugares de autoridad, donde se gobierna todo el resto de la creación. El Señor nos ha dado autoridad sobre los lugares celestiales en Cristo. Toda clase de bendición. El enemigo reina sobre los aires. Amén, así lo dice la Biblia. El príncipe de los aires. Ahora, nosotros nos ha puesto el Señor arriba de los aires, en los lugares celestiales, reinando sobre todas las cosas que existen abajo. Yo entiendo lo que usted piensa de momento, pero ¿por qué estamos tan necesitados? ¿Por qué tantas dificultades? Bueno, porque necesitamos nosotros, como lo hablamos en el versículo inicial, necesitamos encontrarnos con el tesoro del reino. Ya Dios nos dio las cosas en los lugares celestiales en Cristo. No nos las dio en otro rey o en otra autoridad, nos las dio en Cristo Jesús, el Señor de señores y el Rey de los reyes. Amén. Son pasajes muy alentadores para mí y lo espero que lo sean para usted. Según nos escogió hace 40 años, según algunos de nosotros, o hace 50 años, hace 100 años, hace 1000 años, según nos escogió, ¿cuándo? Antes, diga usted, todos deben de decir antes. ¿De qué? De la fundación del mundo. No es un honor. Aún todavía no nacías, aún todavía no nacían tus padres, aún todavía no era creado Adán, y ya Dios nos había escogido. Nos había escogido. Amén. Podemos decir mil y una cosa.
Pero este asunto de elección de Dios es algo tan especial, es algo tan divino, es algo tan hermoso, difícil de poder describir en términos humanos cómo es que el Señor hizo esta elección. Pero el Señor nos escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo. De manera que es algo muy emocionante el saber que no fue una casualidad que tú hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Señor conocía tu corazón. El Señor sabía que tú eres una persona que en el momento que te revelaría su secreto de la vida, tú lo ibas a aceptar. ¿Sí? Muchos se les dice, a muchos se les ofrece, recibe a Cristo como Señor, pero muchos lo niegan, lo desechan, no lo miran valioso. Pero tú y yo veímos o miramos más bien en este asunto algo especial, de manera que el Señor nos escogió aún antes de habernos creado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 23, estoy hablando estos versículos porque a mí me alientan mucho. En aquel día ya no me preguntarán nada. ¿Cuándo cree usted que ya no le preguntaremos nada al Señor? A ver, es algo que debiéramos de meditar un poquito. ¿Cuándo? ¿Usted cree que en 1 trillón de años ya lo conoceremos todo y ya no habrá necesidad de preguntarle algo al Señor? Podemos, ¿verdad?, cada quien dar una respuesta. Algunos posiblemente tengamos el gozo de pegarle, porque es un 50-50. Pero el Señor está diciendo: en aquel día ya no me preguntaréis nada. Cuando lee todo el contexto, Jesucristo está hablándole a sus discípulos. Hasta ahorita va a haber un momento en el cual me ven, pero luego ya después no me van a ver. Dice: y ahorita por lo pronto tienen tristeza, pero cuando me vuelvan a ver, la tristeza se convierte en gozo. Y ese gozo nadie se los va a quitar. Y está diciendo: de manera que cuando ustedes me vean, el gozo que ustedes van a tener al verme, nadie se lo roba, nadie se los quita, es suyo, yo se los he entregado. Y en ese momento del gozo ustedes no me van a preguntar nada. No está hablando en términos eternos de que por la eternidad usted y yo vamos a llegar un día en que ya no le vamos a preguntar nada. La Biblia nos afirma que seremos enseñados por Dios por la eternidad. Nunca, después de 1 trillón de años, vamos a usar los números que usted y yo nos imaginemos, nunca conoceremos todo lo que nuestro Dios sabe. En Él está la plenitud de la sabiduría. No hay otra cosa que tenga que aprenderse. Sin embargo, usted y yo nunca lo conoceremos todo. Sin embargo, iremos creciendo en el conocimiento. Y cuando habla del asunto de que en aquel día ya no le preguntaremos nada, está hablando cuando tú estás pasando por tristeza, porque no sientes que estoy allí, puesto que por un momento me parece como que me alejé de ti. Cuando me vuelva a revelar a ti, cuando me aparezca delante de ti, entonces tu tristeza se va a convertir en gozo. Si lo entiende, bendiga a nuestro Dios. Está diciendo el Señor: estás pasando por una enfermedad, y esa enfermedad te está afligiendo, te está dificultando la vida, y no me ves. Me parece que me fui de ti, parece que no estoy cerca. Clamas a mí, me pides, me gritas, me lloras, pero como tú ves, tú entiendes, tú te das cuenta como que no estoy cerca, pues lo único que te queda es sufrir, tener tristeza. Pero cuando me aparezca delante de ti, cuando me vuelvas a ver, entonces vendrá gozo a tu vida. Y ya no vas a tener que preguntarme nada. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, mire a qué se refiere el Señor en las siguientes expresiones. Les aseguro, en aquel día ya no me preguntaréis nada. Leyendo todo el contexto se va a enterar de eso. Les aseguro. ¿Quién lo está diciendo? Cristo. Cristo nos lo asegura. Diga usted: el Señor Jesucristo me asegura que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que pidan en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Ay, pastor, ¿cómo estamos? ¿Dónde nos encontramos?
Nos encontramos en la mayoría de nuestros días caminando en la tierra como si el Señor no estuviera cerca de nosotros. Pero en el momento en que Él se nos revela, en el momento que Él se nos hace presente, y lo podemos ver por la fe en este momento, el gozo la tristeza se transforma en gozo, y lo que le pidamos al Señor nos lo concede. Eso es cuando usted y yo recibimos la revelación que el Señor nos da en su palabra, y podemos ver a nuestro Dios ahí está con nosotros. Se puede levantar el infierno mismo en contra nuestra, pero no podrá hacer nada contra nosotros, porque el Señor está delante de usted y de mí. Amén. Como este asunto de la revelación que Dios nos da a través de su palabra no es sencillo. No es sencillo, porque para lograrlo tenemos primeramente que cambiar nuestra forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y es bien difícil cambiar la forma de pensar. Es casi imposible para los cristianos. Para los incrédulos es imposible. Para nosotros puedo poner ahí, es casi imposible. Existe la probabilidad de cambiar. Nosotros los humanos nos regimos por tres cosas en su mayoría. Y es todo lo que hacemos, nos movemos por necesidades. Diga usted necesidades, por hábitos y por sentimientos. Hacemos muchas cosas por necesidades, cosas que a veces no queremos hacer. Muchos de ustedes van a un trabajo que ustedes no quieren ir, pero van porque tienen necesidad de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? De manera que alguien me decía que en aquellos tiempos cuando trabajaba en la planta, que si yo amaba tanto el trabajo, que se iba porque lo amaba mucho. Yo le decía, yo vengo acá a este trabajo no porque lo ame tanto, sino porque me dan un cheque al final de la semana. Si no me dieran un cheque, te aseguro que no lo amo lo suficiente como para volver un día. De manera que hacemos muchas cosas por necesidades, otras las hacemos por hábito. ¿Cuántos consideran hacer las mismas cosas diarias? Según los estudiosos dicen que nuestro lenguaje por ahí oscila entre los 300,000, 350,000 palabras en español o en inglés, cerca de las 400,000 por ahí, vaya, cualquiera que sea el número. Pero tal parece que nosotros usamos un mínimo de 5,000 palabras, aunque conozcamos cientos de miles de ellas. Usamos solamente como unas 5,000, hablamos las mismas cosas. Por ejemplo, en la mañana yo cuando vengo acá, siempre que miro a los hermanos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Otras palabras que usan muy a menudo, ¿qué tal? ¿Qué te parece el tiempo? El clima está bueno. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? ¿Qué hiciste en esta semana? Y son expresiones que usamos de continuo. Las que yo uso aquí del púlpito son similares siempre. Algunos de ustedes dicen ya las mismas cosas. Es que somos gentes de hábitos y son complicadísimo cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Necesitamos algo que nos revolucione para cambiar la forma de pensar, y así podamos cambiar nuestra forma de hablar, y esto nos ayuda a cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Lo tercero es sentimientos. En sentimiento nosotros estamos todos los humanos, y esto es el resultado de nuestra situación caída, del ser humano caído, la cuestión del pecado. Es el origen. De manera que nos movemos nosotros por necesidades, por hábitos y por sentimientos. Y a veces creemos que Dios nos va a bendecir porque sintemos esto, sintemos aquello. Pero Dios no nos va a conceder absolutamente nada por ninguna de estas tres cosas. El Señor nos va a conceder las cosas si nos las revela, porque usted y yo las estamos escudriñando, buscándolas, y nos las concede en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No porque seamos buenos o seamos malos, sino porque Él es bueno, que es que nos las da. Nos da la salud, nos da la alegría, nos da el ánimo, nos da la fortaleza, nos da los bienes para alimentar nuestro cuerpo, cuidar nuestro hogar, etc. De manera que toda la gloria no es para ninguno de nosotros, es para aquel que está sentado en el trono, dueño de la gloria. Amén. ¿Cómo logramos nosotros cambiar nuestra forma? Algunos usan términos como este, casi yo nunca lo he expresado, pero sí he hablado mucho a veces en los púlpitos. Necesitamos meditar un poquito en la transformación. Necesitamos una metamorfosis, una transformación, una evolución. Se puede usar este término, que no estoy hablando de la evolución, lo que hacen los paganos por allí, de Darwin, pero es como la mariposa. La mariposa, primeramente, que es una larva por allí. Después se transforma en un gusano, una carapila o como le llamen ustedes. Luego se transforma en una hermosa mariposa. Si usted le quita las alas, sigue siendo el mismo gusano, ¿verdad?
pero le salieron alas. Nosotros somos la misma persona, pero cuando nos salen alas para levantarnos hacia arriba, entonces nos transformamos en una hermosa mariposa, por usar este término, en un bello ejemplo de la creación de Dios. Nosotros necesitamos cambiar. ¿Podrá usted cambiar? ¿Podrá usted poner más interés en la palabra de Dios que en las novelas? ¿Será posible que pueda llegar el momento donde se emocione tanto por lo que va a estudiar esta semana, que si como se emociona cuando va a ver una de las películas nuevas que salen de Star Wars o alguna otra película similar, o de Avengers o lo que sea? ¿Podremos cambiar? Mira, hay tres cosas que se dice por medio de los teólogos que está cada día la iglesia la está echando fuera, pero son tres cosas muy importantes en la forma de creer o en la forma de entender las cosas. Tres cosas que toda iglesia debe tener. El día que alguna de ellas empiece a fallar, la iglesia empieza a desaparecer ante el reino de los cielos. Y es la revelación. Diga usted revelación. Revelación es cuando la palabra de Dios, cuando tú la estás estudiando, lo que está estudiando los teólogos dicen es una forma logos, es letra, y cuando te es revelada es rema. Entonces deja de ser simplemente letra, que la Biblia dice que la letra mata, sino que se convierte en vida. En lugar de ser muerte, se convierte en vida. De manera que tenemos lo revelado. Dios se está revelando a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios se revela a nosotros. ¿Por qué cree que usted viene a la iglesia el domingo teniendo la posibilidad de irse a un picnic, de irse a la playa o de irse a algún otro lugar y físicamente disfrutar de otras cosas que posiblemente traían más relajamiento a su persona, a su físico? ¿Por qué? Porque ha tenido una revelación. La revelación es que usted va a honrar al Señor que lo formó, el que le da la vida, el que le asegura la eternidad. De manera que esa revelación que tiene usted no la tiene el resto de la humanidad que está allá afuera. Solamente los hijos de Dios que tienen esa revelación se encuentran en la casa de Dios para honrar al que les dio la vida. Amén. Solamente es aquellos que les ha sido revelado. Si está aquí porque alguien lo convenció, porque lo tiene en la fuerza, está perdiendo su tiempo. Le soy sincero, me gustaría seguirlo viendo aquí, pero déjeme decirle que eso no va a ayudarle en absolutamente nada en la eternidad. De manera que es la revelación. La siguiente expresión es la inspiración. La inspiración, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Quiere decir que es el soplo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, dice la escritura que sopló en el polvo y fue un alma viviente. El soplo, que viene de la expresión ruja, que significa viento o espíritu. De manera que toda la palabra de Dios, cuando te es revelada, cuando tú estás estudiándola, de pronto algo se te revela. Entonces tú tienes que entender esto. Todo esto que se me está revelando es palabra inspirada de Dios, es palabra que salió de la boca de Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué me va a ayudar? En que cuando tú entiendes eso, lo comprendes perfectamente, entonces sabes que si es palabra que salió de los labios de Dios, de la boca de Dios, no va a volver vacía. Que Dios va a respaldar su palabra, que Dios le dio una orden a su palabra de que hiciere lo que Dios ya te reveló. De manera que es infalible, diga usted, infalible. La palabra de Dios, no la letra, no es la letra, es la revelada, la palabra revelada, lo que es infalible para ti. ¿Sí? De manera que es la inspiración. Cuando te es revelado, no pienses que será posible o no será posible. No. Ya tú entiendes que es la inspiración de Dios, es el soplo de Dios. Y por el soplo de Dios es que tú y yo vivemos y nos movemos. Por el soplo de Dios, que en otras palabras es el Espíritu de Dios. Espero que me esté explicando. La tercera cosa que acontece es automático, ya no hay necesidad de que tú y yo hagamos absolutamente. Se nos reveló la palabra, la está escudriñando, y ahora el soplo de Dios ha venido a inundar nuestro ser y fortalecernos para pedir con la confianza y la seguridad de que es palabra de Dios. Muchas veces nosotros leemos un escrito, dice esto es palabra de Dios y va a venir a tu vida, se va a cumplir. No se va a cumplir en ti si no te es revelado.
y no te va a ser revelado si tú no la escudriñas, si tú no tienes ese deseo y esa ambición y ese anhelo de entender esa palabra. Si tuviéramos, aunque fuese el 50% del interés por la palabra, como lo tenemos por el dinero o la plata de la tierra, otro asunto sería en la iglesia. La iglesia sería un ser viviente que transformaría por donde quiera que fuese caminando. Pero el interés, seamos sinceros, seamos honestos, el interés por la palabra no compite en nuestros corazones como la televisión, los medios de comunicación, el celular, el iPhone, el iPad o el que usa mi hermano Jorge. ¿Cuál es, hermano Jorge? El Android. No voy a decir nada de eso porque entonces ya meto en problemas de técnica. Si tuviéramos el interés por todo lo que hay, por la palabra de Dios, como el interés que hay por esas cosas, hay personas, usted imagínese, sean sus hijos o sea quien sea, hay personas que están en servicios como y en lugar de estar abriendo los ojos y los oídos a ver lo que Dios tiene que decirles, están con el teléfono, mirando a YouTube o cualquier otra cosa. Esto no sucede en la iglesia Cristo Viene para los que están viéndonos por televisión, pero es una vergüenza si esto sucede en alguna persona. Es trágico, es de muerte. Amén. Es más, déjeme decirle que es una ofensa para Dios. Es una ofensa que vayas a la casa ¿te imaginas tú ir al palacio del rey? Está el rey de gloria sentado en su trono ahí, y tú entrases y te pusieres allí al frente de él y agarrases una tableta, un bolígrafo, una pluma, y te pusieras a dibujar o le dieras la espalda y estuvieras allí en tu asunto, en tus cosas. ¿Sabes lo que haría ese rey si fuera terrenal? Mandaba a alguien de su ejército, de sus guardias, te agarraban y te colgaban allá afuera. No volvías a escribir otro mono en el papel jamás. La situación es esta, es que tenemos que ser honestos. Si nosotros le damos el interés a la palabra de Dios, entonces Dios va a tener interés en nosotros, en revelarnos su secreto. Estamos muy necesitados. Amén. La iglesia, ahorita en nuestros tiempos, muchas de la iglesia solamente lo quieren ir a la iglesia, es tener un show que compita que pueda competir con, si estoy diciendo lo correcto, con Hollywood y sus shows. Es imposible. Físicamente es imposible. Pero la iglesia no está compitiendo con nada de eso. La iglesia no está aquí para competir. La iglesia viene aquí para darle gloria a aquel que le recibe, le da la vida. Amén. No estamos aquí para hacer sentir bien a la carne. Si usted viene con esa intención, el servicio es muy aburrido, mejor me quedo viendo a la criada malcriada. Eso yo sé que ya pasó 50 años, pero yo sigo diciendo lo mismo porque no cambiamos, somos gente de hábitos. ¿Sí? Pero estamos aquí para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Voy a hablar de un tema muy interesante que acontece dos ocasiones en la vida de Jesús. Dos sucesos que acontecen muy similares, pero en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Y no lo voy a leer todo porque sería muy grande la escritura, el tiempo no nos alcanzaría. Pero les voy a invitar que vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 4. Se encuentra nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión en el inicio del ministerio. El otro va a ser al final del ministerio. Del versículo, sería bueno que hubiera puesto los primeros versículos, pero no los tomé por la mucha escritura. Pero se encuentra ante un lago, el lago de, creo es de Genesaret. No es español, es hebreo. Pero bueno, se encuentra ante ese lago y llama a unos discípulos, y la multitud pues muy interesada por lo que están viendo en este nuevo rabino. Enseña la palabra como ningún otro la enseñaba. Él cuando habla como que es de él misma la palabra, y ustedes ya conocen las escrituras. Pero vamos a ir en el versículo 4 para entenderle un poquito. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Estaban cerca de la orilla del lago. Como hubiera mucha multitud, le dice, se sube en una de la barca. Había dos barcas allí, se sube a la de Simón Pedro. Le dice, aléjate un poquito de la orilla para que la gente no me esté tocando, pueda yo verlos y hablarles, etcétera, parafraseando las cosas. Y está Jesucristo, vamos a decir, unas cuantas yardas alejado de la orilla en la barca, y de ahí empieza a predicarles. Y la gente emocionada escuchando la palabra, se amotinaban por escuchar la palabra de él.
Pero entonces, después de haberla terminado, de haberles predicado, le dice a los discípulos que estaban en la barca, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, o rema, vete hacia el más profundo, métete más profundo, le está diciendo. Y dice, perdón, ¿dónde me quedé? Respondiendo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro o rabino, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Déselo a nuestro Dios. Toda la noche hemos trabajado, hemos luchado, hemos buscado ansiosamente la bendición, hemos luchado ansiosamente por la salud, por el bien, por la protección, y le hemos dado conforme el conocimiento nuestro de una y mil formas, pero no hemos agarrado nada, no hemos pescado nada, ni a una, vamos a decir, ni un resfriado. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado. Hasta eso que no eran gente perezosa, era gente luchadora. Como muchos de ustedes, ¿sabes? Están trabajando para que Dios los bendiga en la área que ustedes necesitan, y no son gente perezosa, son gente luchadora. Pero luego viene lo trágico, que desanima: y nada hemos pescado. ¿Cuántos han pedido a nuestro Dios tantas cosas y hasta ahorita todavía siguen con las manos vacías? No levante su mano, no ha pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Aquí está la clave. Muy bien. Y habiéndolo hecho, en otras palabras, ya no voy a confiar en mis capacidades, ahora voy a confiar en lo que tú estás diciendo, rabino. Ya hemos escuchado muchas cosas bonitas de ti. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué? Se rompía. Este es el inicio del ministerio de Cristo. Se rompía la red. Ahora, versículo 7, para ir a la última porción porque el tiempo se me va. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado, a la otra barca, para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Wow. De tal manera que se hundían. Ponga atención, usted acaba de venir al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le hace algo extraordinario en su vida, pero no logra retener la bendición en su plenitud porque apenas está usted iniciando. Está comenzando en la vida del ministerio. Le pidió algo al Señor, lo recibió. Le pidió salud, se la concedió. Y muchas de las cosas al último no logra retener, no tiene la capacidad o la sabiduría cómo hacerlo. Es lo que nos está dando a entender el Señor en el principio del ministerio, en el principio de la vida del creyente, de tal manera que necesitamos ayuda. Y luego, aún con todo eso, dice que la red se rompía, estaba a punto de perder porción de la vamos a decir, de la pesca. Y viniendo entonces, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Alguno de ustedes, si recibiera algo del Señor y estuviera el Señor y usted le diría: apártate de mí, que soy hombre pecador? ¿Cuántos de ustedes de algún momento u otro podemos decir que pecamos contra Dios? ¿Cuántos podrían levantar su mano? Yo creo que todos podemos levantar la mano si estamos despiertos, ¿verdad? Y escuchando esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos los creyentes, pecamos. Todos. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Ahora, pero una de las cosas que hemos aprendido ya para este tiempo, cuando recibimos algo de nuestro Dios, jamás le diríamos lo que Pedro le dijo. ¿Estamos de acuerdo? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Si la razón por la cual nos acercamos a Él era por eso, porque éramos pecadores. ¿Para qué? Para que nos limpiase. ¿Estamos de acuerdo? Para que nos purificase, para que nos santificase. De manera que estos estaban haciendo cosas equívocas con respecto de lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Usted y yo nos debemos acercar cada día más y más al Señor. No alejarnos de Él, sino acercarnos más. No dejar de estudiar la Biblia, sino a estudiarla más. Amén. Hacer más.
Bueno, vamos a ver la situación del final. La misma cosa en diferente lugar, en diferente tiempo. Ahora se encuentra Jesús 3 años y medio más tarde, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 3, en el mar de Tiberia. Ahora está Jesús rodeado de pueblo, ya resucitó, ya estuvo con los discípulos después de haber resucitado 2 ocasiones. Esta es la tercera vez. Y se encuentra en el versículo 3. Simón Pedro le dijo a los discípulos: Maestro, ya se les ha aparecido 2 veces, pero estos ya se desanimaron un poco después de 40 y algo de días. Y les dice, todavía no, unos 30 y tantos días, les dice: vámonos, voy a pescar. En otras palabras, ya varios días que no hemos visto al maestro, posiblemente ya se fue al cielo y ya se olvidó de nosotros. Voy a pescar. Ellos le dijeron, creo son 6 de ellos: vamos nosotros también contigo. Se armó todo el liderazgo de la iglesia Cristo Viene para dejar el ministerio y irse a la pesca. Ok. Dice, fueron y entraron en la barca. Y aquella noche, ¿qué pasó otra vez? No pescaron nada. Se vuelve a repetir, como que esa película ya la habíamos visto antes, ¿verdad? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya yo creo que ya venían de regreso, todos resfriados, hambrientos, las manos ya todas arrugadas, tanto estaban metiendo el agua, sacando la red, etcétera. Pero bueno, ya venían fracasados. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos. Esta expresión Jesús lo usó solamente 2 veces en todos los evangelios. Según la narración de los 4 evangelios, Jesucristo solamente usó ese término 2 veces. Cuando ya les dijo hijitos, está comenzando ahora a capacitar a los que antes eran pecadores, ahora son creyentes, pero inician como niños. Como niños. Y el Señor en su misericordia dice, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Si yo cuando estoy leyendo la palabra, pienso que Pedro contestó medio enojado. No sé, pero la forma en que lo veo es a veces como a veces cuando llega uno cansado del trabajo y le dice a su esposa: honey, ¿tienes algo de comer? Y le contesta con esta expresión. Usted va a sentir en el matiz de la palabra como que está no está muy alegre, principalmente si es como el martes o el miércoles por ahí. Ya cuando es el viernes ya las cosas empezaron a alinearse un poquito, ¿verdad? Y le respondió: no. No más falta que le pongan los signos de ahí de admiración o qué sé yo, para poder entender como que estaban un poquito medios no muy contentos. Vaya usted a saber. Les dijo: echad la red a la derecha. Al inicio les dijo que echaran la red en cualquier lugar. Apenas iniciaban como creyentes. Ahora ya son creyentes. Ahora ya están preparados para iniciar el ministerio ellos. Y ahora Jesucristo le está diciendo: echen la red a la derecha. Lo que está diciendo: ya ahora tienen ustedes la revelación que yo soy el Cristo, que yo morí y resucité, que mis palabras todas son sí y amén. Ahora tienen esta capacidad donde ustedes tienen la red, siempre háganlo a la derecha. ¿Por qué? No quiere decir derecha físicamente, está diciendo háganlo correcto. Echen la forma correcta. No usen los términos del mundo. Ya son cristianos. No piensen que usando los términos del mundo van a recibir. No van a recibir. Ustedes ya tienen otro conocimiento. Han sido transformados en su forma de pensar. Toda la noche hemos andado trabajando y no hemos encontrado absolutamente nada. La pregunta que yo diría, tanto en la primera ocasión como en la segunda: ¿ustedes creen que esos peces, cuando Jesucristo dijo estas palabras, los peces corrieron de lo profundo y vinieron acá para ponerse en línea de ser agarrados, de ser tomados? No, siempre estuvieron los peces ahí. Dios no va a ir a violar la creación. Dios no viola su creación. Los peces siempre estaban ahí. En la primera ocasión y en la segunda, la única diferencia que ahora va a serles revelado. Ahora Cristo los va a iluminar. Le está diciendo cómo lo hagan. Le dice: echan la red a la derecha. ¿Y qué es lo que acontece? Dice, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué emocionante.
Ya están creyendo en la palabra. En la primera vez lo hicieron en su palabra. Ahora ya ni le preguntaron que en su palabra. Ya sabían que era la palabra revelada de Cristo. Cuando Él diga, háganlo de la forma correcta como yo se los enseño, mi palabra, y ustedes echen la red y van a agarrar peces. No les que no miren en la turbulencia del agua, en la oscuridad del agua. Ustedes no tienen que preocuparse de eso. Apenas está amaneciendo, todavía está un poco oscuro. Las aguas posiblemente estaban tan oscuras como las de acá, las de ¿cómo se llama la playa? Las de Galveston, vamos. Yo no me meto a esa agua porque tengo miedo que ande un animal allá afuera, no se ve nada, ¿me entienden? Aquellos tiempos antiguos sí me metían que fuera un charco. Pero ya cuando llega uno a cierta edad, como que no sé si será uno más sabio o más miedoso. Vaya a saber cuál sea la razón. Dice, echar la red a la derecha de la barca y dice, y entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, en este caso Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ahora ya no quiso huir de él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Dice, se ciñó la ropa. Este andaba solamente en shorts, pescando. Yo sé que si lo hubiéramos visto los cristianos de la iglesia Cristo viene, lo hubiéramos apuntado con el dedo, pero bueno, es otra historia. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Espero que sí trajese shorts, ¿verdad? Y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba o no distaban de tierra sino como 200 codos, unas 200 codos, 300 pies, más o menos, como unas 100 yardas, más o menos de tan lejos como de la entrada de la iglesia, como aquí hasta este altar, más o menos unas 100 yardas, perdón, sí creo que dije 100 yardas. Muy bien, había sacado el número, pero ya se me escapa. Dice, y los otros discípulos vieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Ahora tienen un conocimiento mucho más amplio que del primero. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. En aquel primero se rompía, no tenían la capacidad, ahora ya no se rompía. No solamente nos está enseñando cosas del Señor de pesca, no se trata de eso. Nos quieren hacer entender el Señor que cuando usted crece en el conocimiento, ninguno de los milagros de Dios se va a echar a perder. No va a haber la posibilidad de que se pierda, y usted lo va a poder disfrutar. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y le dio a sí mismo del pescado. ¿De cuáles? ¿De los que trajeron? Del que tenía. En realidad nunca usó los pescados que ellos fueron y tomaron. Siempre el Señor tenía alimento para ellos, aunque no hubieran agarrado nada. Lo que está diciendo el Señor, la bendición es para ti, hijo, no es para mí. Yo tengo para darte. Yo tengo abundancia. Entiende mi palabra, escudriñela, te va a ser revelada. Y si entiendes que es inspirada por mí, entonces lo harás con muchísima confianza. Tengamos confianza en la palabra de nuestro Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar, nos va a iluminar para hacer las cosas y no tendremos ningún temor. Somos un pequeño grupo que el Señor tiene en la tierra, a quien Dios le ha placido daros el reino. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Bendígalo con su ofrenda. Tenemos que adentrarnos en la palabra, claro, como lo ha escuchado en muchas ocasiones, abogar mar adentro. Ahora el Señor nos está dando, de aquí en adelante, tiren la red y siempre hágalo en la forma correcta. Tírenlo a la derecha, no tiren al aire, tiren en la forma correcta. Yo les voy a dar la cosecha. La semilla, ¿sabes tú que la semilla que Dios nos da para obtener cualquier cosa no se encuentra en el tesoro? La semilla Dios la trajo fuera. Por eso habla de Cristo siendo la primera semilla que tuvo que salir fuera de la ciudad. Tuvo que salir fuera del templo, salir fuera allá en el monte Gólgota, allá fue. Así que también nosotros se nos aconseja que salgamos fuera. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán añadidas.
Déselo a nuestro Dios. Les voy a invitar que se pongan de pie y les voy a, en el nombre del Señor, yo sé que son ustedes muy sinceros, muy sensibles, muy honestos, pero yo quiero, aunque suene un poquito medio rudo y brusco, quisiera retarles a hacer algo. Si tu interés por la palabra es menor que el interés que tienes por las vacaciones, o te emocionas más cuando estás planeando vacaciones, o te emocionas más cuando estás planeando ir al teatro o al mercado, o te emocionas más cuando llega la Hani o no sé si decir el Hani, ¿cómo está la cosa? Es la misma expresión, ¿verdad? El esposo, la esposa llegan con el cheque el viernes, o recibiste ayuda del gobierno en esta semana. Si te emocionas más por eso, o te emocionas más por ver cuando llegas a tu casa, no sé cuáles sean los programas que ustedes usen por ahí, ver cualquiera que sea el programa, no lo digas porque posiblemente digas alguna barbaridad. Si te emocionas más por estas cosas que por escudriñar la palabra de Dios, te voy a invitar, te reto hoy en este día que en un momento vengas a este altar y le pidas a Dios primeramente que tenga misericordia, que te ayude a apasionarte de su palabra y que te ayude a poner en práctica aquello que te es revelado. Pero si tú eres una persona de que la palabra de Dios te emociona más que cualquier otra cosa acá en la tierra, quédate ahí en esa banca porque después queremos saludarlos. Porque yo les soy sincero, la emoción que tenemos por la palabra de nuestro Dios, tristemente, siendo honestos, siendo realistas en el asunto, es poca la emoción que tenemos por la palabra de Dios. La Biblia dice que es como la miel y la miel que destila del panal. Ninguna cosa en esos medios, en esas cosas técnicas, vamos a decir, en los aparatos que aparecen en las pantallas. Hay cositas que salen allí ahorita en YouTube y eso. El otro día me estaba diciendo mi hijo Ismael que hay un niño, no sé ni cómo se llama, que nomás se la pasa jugando con los juguetes que su mamá le compra y los pone ahí, y ya se hizo tan popular el muchacho que ya se hizo millonario, porque todos los demás niños quieren ver lo que está haciendo el niño, nomás por algo que puso allí. O sea, les emociona a todos ver esas cosillas, en este caso a los niños. Yo sé que no estoy posiblemente haciendo un buen ejemplo o poniendo un buen ejemplo, pero yo sé que necesitamos pedirle perdón a nuestro Dios, porque el mensaje que nos viera de apasionar más es el mensaje de la palabra divina de nuestro Dios. Nos viene de apasionar, emocionar, de tal manera que lo escudriñemos. Mientras el grupo entona una estrofa, algunos de ustedes ya solamente viven, por decir así, solamente del olor como si fuera una vasija donde se echa cierta clase de líquido. El líquido ya se fue, pero solamente quedan los fumes ahí. Con respecto de la palabra de Dios, hoy este día es un día de meditación, es un día de reconciliación con nuestro Dios, pueblo. Porque yo hablo de estas cosas, de que Dios nos revele su palabra inspirada que nos puede iluminar, pero llega a tus oídos en una forma pesada, es muy difícil de entenderla. Y por más que me esfuerce yo o cualquier otro ministro que te la predique, va a ser el mismo resultado, porque no hay interés, no hay esa pasión por esa palabra bendita. Es por medio de ella que tú y yo tenemos la seguridad de pasar la eternidad en el cielo. Porque dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 8, porque cerca de ti está, y en tu boca su palabra, y en tu corazón.
Te adoramos, Dios. Levanta tus manos y adoremos a nuestro Dios con esta estrofa. ¿Tienes alguna necesidad? Hácesela notoria a nuestro Dios. En aquel día no habrá necesidad de hacerme peticiones, de preguntarme, más bien, de preguntarme por ninguna cosa, porque vuestro Padre os ama, y cualquier cosa que le pidan en mi nombre la tendréis, y vuestra tristeza, la tristeza vuestra se convertirá en gozo. Levanta tus manos y adorémonos a nuestro Dios un momento. Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos, oh Dios. Santo, santo.